¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy nuevamente estoy con ustedes trayéndole Avance Rural. El primer tema que vamos a ver o enfocar en este programa es sobre la soja y específicamente sobre la red de ensayos NEA de la soja. Quien nos va a comentar o va a hacer la presentación es el ingeniero Gerardo Quintana. A través de una videoconferencia, él hizo en el pasado mes de agosto en el Congreso Nacional de APRESID la presentación de los resultados de la red de ensayos soja NEA. Él básicamente en esta primera parte nos va a hablar sobre las distintas evaluaciones de variedades en el contexto climático que se ocurrieron y también cómo fueron los niveles de rendimientos potenciales. Veamos la primera parte de esta videoconferencia. Bienvenidos al taller de la red soja NEA, esta red que está involucrada dentro de lo que es el sistema Chakras APRESID y que llevamos en conjunto entre APRESID y el INTA. En esta oportunidad lo que queremos presentar son los resultados de la evaluación de cultivares que realizamos durante la campaña 2021. La red soja NEA es una red de conocimiento e intercambio de experiencias sobre el cultivo de soja que se genera y se enfoca primordialmente en la región del NEA, es decir, el Chaco, toda la provincia del Chaco, el este de Santiago del Estero y el norte de Santa Fe. Esta red de conocimiento surge en principio como una red de evaluación de cultivares y que con el paso del tiempo se fue transformando en esta red de conocimiento a partir de la necesidad de generar conocimientos en otras áreas. Es así que hoy la red NEA tiene como temáticas no solo la evaluación de cultivares, sino que también entra el comportamiento sanitario de las variedades, las estrategias en la elección de fechas de siembra y grupos de madurez, estructura del cultivo y la brecha del rendimiento de soja para lo que es la región NEA. ¿Quiénes participan de esta red? Participan todos aquellos técnicos, productores, instituciones, empresas que estén interesados en la generación de información para el cultivo en la región NEA y en el intercambio de esta información. Es una red abierta, así que todos aquellos interesados, digamos, en formar parte de la red son bienvenidos. La red soja en la evaluación de cultivares tiene como objetivo fundamental generar información sobre la potencialidad productiva y la interacción con el ambiente de variedades de soja pertenecientes a los grupos de madurez 5, 6, 7 y 8, que son los adaptados a la región NEA. Esta red tiene una metodología de trabajo bastante sencilla, básicamente es una red de evaluación de macroparcelas en lotes de producción. Las parcelas experimentales tienen un tamaño que va entre los 10 y los 16 surcos por 150 metros como mínimo de largo, pero se pueden extender a 1600, 2000 metros, digamos, el tamaño de las parcelas. Lo que sí tiene un protocolo experimental bastante estricto, utiliza un diseño experimental en bloques completos al azar con 3 repeticiones. Este año evaluamos 15 variedades de grupos cortos, es decir, grupos 5 y 6, y 7 variedades de grupos largos, es decir, 7 y 8. En general, todas las prácticas de manejo que se le realizan a los ensayos corresponden o son iguales a las prácticas de manejo que el productor realiza en los lotes de producción, salvo por una característica en particular que es el tratamiento de las semillas que a los ensayistas se le entrega ya inoculada, y siempre es una empresa la que nos acompaña en la red. Este año nuevamente nos acompaña Rizobacter, que nos proveyó el inoculante Rizopac Dakar, que está compuesto por Rizolic Dakar, que es el inoculante propiamente dicho, un curasemilla biológico que es Rizoderma soja y un protector que es Premax. En cuanto a los análisis estadísticos que se utilizan en la red, bueno, primero se hace un análisis por sitio en donde se realiza un análisis de la varianza y después para evaluar la interacción genotipo-ambiente utilizamos el rendimiento relativo para evaluar la potencialidad productiva de las variedades, evaluamos la estabilidad mediante el método de Shukla,
Evaluamos adaptabilidad mediante regresiones lineales y utilizando índice ambiental, y también evaluamos comportamiento en megaambientes mediante el método GGE. Como les comentaba hoy, la red tuvo 22 variedades evaluadas esta campaña, se sembraron 27 ensayos en 13 localidades distribuidos en todo el NEA. Se perdieron 2 ensayos, es decir, quedamos solamente con 25 ensayos, uno se perdió en Reconquista y otro aquí en Las Breñas, pero mantuvimos las 13 localidades de intención de evaluación. Esta es la distribución geográfica de los ensayos. Tuvimos ensayos en Campo Largo, en Colonia Elisa, en Las Breñas, con 2 fechas de siembra, una fecha de siembra temprana de mediados de diciembre y una fecha tardía de fines de enero, en General Capdevila y en Hermoso Campo. Todo esto es dentro de la provincia del Chaco. En Santiago del Estero los ensayos estuvieron en Sachayo, un ensayo al norte y otro ensayo al sur de Sachayo, en Cejoslao, que es una localidad que está al lado de Quimilí, en Bandera, y ya yendo, eso es todo en Santiago del Estero, y ya yendo a lo que es la provincia de Santa Fe, tuvimos un ensayo en Logroño, próximo a la localidad de Tostado, en Villa Trinidad, en Reconquista y El Arazá, y el ensayo más al sur que tenemos en la red es el ensayo de la localidad de San Justo. La campaña pasada se ha caracterizado fundamentalmente por la heterogeneidad en la distribución de las precipitaciones. Y esto se refleja en este gráfico que vemos acá, en donde tenemos las precipitaciones desde noviembre a abril para las localidades que participaron de la red, y vemos que realmente hubo mucha diferencia en la cantidad de precipitaciones recibidas en las localidades participantes. Por ejemplo, tenemos el Arazá, en donde se superaron los 1000 milímetros en este periodo de noviembre a abril, y en contraposición tenemos la localidad de Campo Largo, donde apenas alcanzamos los 400 milímetros. También hubieron muchas localidades en donde no se alcanzaron los 650 milímetros durante el ciclo, durante este noviembre a abril, este periodo, y hay que tener en cuenta que según los datos que pudimos sacar, que se sacaron de la red y que se analizaron, esos 650 milímetros son necesarios para maximizar los rendimientos. Entonces hubieron varias localidades en donde el agua estuvo limitando seriamente el rendimiento. Esto impactó de forma notoria sobre los niveles de rendimiento que alcanzamos este año. Aquí en este gráfico lo que vemos son gráficos de boxplot, en donde tenemos los rendimientos para grupos cortos pintados en verde y largos en anaranjado, para cada una de las localidades que participamos. Y vemos la gran diferencia que hay, por ejemplo, en algunos ensayos como en Tostado, en Villa Trinidad, donde el rendimiento promedio de los ensayos llegó a estar próximo al rendimiento potencial, incluso algunas variedades estuvieron ahí en el límite del rendimiento potencial, digamos, tocando el techo de los rendimientos. Sin embargo, en otras localidades, como por ejemplo en Sachayo, al norte de Sachayo, en los ensayos que estuvieron al norte de Sachayo, el rendimiento promedio de esos ensayos no llegaron a 1500 kilos. Entonces vemos que hubo una gran heterogeneidad en los rendimientos. Eso es beneficioso, digamos, desde el punto de vista de la evaluación de cultivares, porque ahora cuando veamos la estabilidad vamos a ver la importancia que tiene de someter a las variedades a ambientes tan disímiles, ¿no? Los ensayos cortos en esta campaña tuvieron un rendimiento promedio en general de 3.442 kilos, esto es considerando todos los ensayos que fueron analizados en la red, y los ensayos largos, de grupos de madurez largos, tuvieron un rendimiento algo mayor de 3.554. Este año los rendimientos de los largos estuvieron un poco por encima de los cortos, en varias localidades de hecho los largos ganaron a los cortos. Eso es algo que viene en contraposición un poco a lo que veníamos viendo en las últimas 4 o 5 campañas. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor.
En esta segunda parte que le presentamos, el ingeniero Gerardo Quintana habla sobre el análisis de las variedades de soja de ciclo corto, teniendo en cuenta la estabilidad y la adaptabilidad de las distintas variedades probadas. Escuchémoslo. Ya yendo directamente a los resultados que obtuvimos en esta campaña, lo que vemos es, lo que primero que evaluamos, lo que vamos a hablar básicamente acá son de el análisis de interacción genotipo-ambiente. Entonces, el primer punto que evaluamos es el rendimiento relativo, que lo que hace es expresarnos la potencialidad productiva de cada variedad. El rendimiento relativo se saca de manera muy sencilla, básicamente es tomar el rendimiento en un ensayo de la variedad que queremos determinar, dividirlo por el promedio y expresarlo en porcentaje. Cuando la variedad tiene un rendimiento relativo de 104, se considera que tiene una alta capacidad productiva. El rendimiento relativo que presentamos acá es el promedio de todos los ensayos. En este gráfico vemos todas las variedades que participaron dentro de los grupos cortos, las 15 variedades que participaron. De estas 15 encontramos 6 variedades que tuvieron alto potencial productivo. Estas son NS6121, NS6242, y DM60I62 que tuvieron muy alta capacidad productiva, 66 MS01, IS62.1 y RA655 que tuvieron alta capacidad productiva, y después encontramos 4 variedades cuyo rendimiento relativo estuvo por encima de la media, y esas fueron CZ6505, NK6021, Bioceres651 y RA659. La otra característica que evaluamos dentro de la red es la estabilidad de las variedades. Y para entender el concepto de estabilidad, nos dice que una variedad es estable cuando su rendimiento varía muy poco a pesar de ser sometido a diferentes condiciones ambientales. Entonces, tendrá un rendimiento alto, una variedad estable tendrá un rendimiento alto en los diferentes ambientes que se lo someta y variará muy poco su rendimiento. Para analizar la estabilidad nosotros utilizamos el método de Shukla, que como resultado nos da este gráfico que vemos aquí. Este análisis es bastante exigente en los requisitos que deben cumplir los ensayos para ser incluidos. Entonces se tomaron 6 ensayos en esta campaña, que fueron los de la localidad de Sachagos, Ejoslado, Tostado, Villa Trinidad, el Aracay, San Justo. Entonces, yendo a los resultados, para entender este gráfico tiene dos ejes. En el eje vertical se expresa el rendimiento, ¿no? Y en la línea que aparece aquí en azul, la línea horizontal, nos marca el rendimiento promedio. Es decir, las variedades que están por encima de esa línea horizontal azul son las variedades que presentan rendimiento por encima del promedio. Por otro lado, en el eje horizontal vemos la estabilidad. Las variedades que están hacia la derecha son las menos estables y las variedades que están hacia la izquierda son las más estables. Y la línea vertical azul lo que nos marca es el punto a partir del cual las variedades son consideradas estables mediante la prueba de significancia estadística, digamos. Entonces, básicamente lo que tenemos que mirar son las variedades que se encuentran en el cuadrante superior izquierdo de este gráfico, que son las variedades que son estables y que sus rendimientos estuvieron por encima de la media. Entonces, este año se identificaron 8 variedades estables. Estables de alto rendimiento fueron NS6248, NS6120 y DM60I62. Estables con rendimiento por encima de la media fueron RA655, NK6021, CZ6505 e IS62.1, y también fue identificada como estable pero con rendimiento por debajo de la media RA659. El otro punto la otra característica que medimos dentro de la red es la adaptabilidad. Es decir, cuando una variedad tiene capacidad de variar su rendimiento en función al ambiente, y esa variación puede ser positiva, por ejemplo, cuando el ambiente mejora en la calidad y la variedad puede expresar mayor rendimiento, entonces se considera que esa variedad es adaptable a ambientes de alta productividad. Por el contrario,
se considera que una variedad es adaptable a ambientes de baja productividad cuando puede mantener su rendimiento aún en ambientes en donde la productividad disminuye, digamos. Este análisis se basa básicamente en una regresión lineal que a partir de esta regresión lineal se obtiene un índice, y para tratar de resumir, digamos, los resultados, lo que hice fue armar este gráfico en donde vemos en el eje vertical el rendimiento relativo, ¿no? Tenemos dos líneas que cruzan, dos líneas horizontales que cruzan este eje. La línea continua marca el rendimiento promedio, el rendimiento relativo de 100, y la línea punteada marca el rendimiento relativo de 104, es decir, aquellas variedades que están por encima de la línea punteada son variedades que tienen un alto rendimiento relativo, que son las que habíamos visto anteriormente. Ahora, en el eje horizontal se ve el índice ambiental. Y cuando las variedades toman un valor de índice ambiental superior a 1.05, se considera que son adaptables a ambientes de alta productividad. Entonces nosotros vemos aquí en este gráfico todas las variedades que están a la derecha de la línea de puntos verdes resultaron caracterizadas como variedades adaptables a alta productividad. Entonces vemos acá que tenemos RA 5715, CZ 5909, GSA 044/11 y 60 MS01, que son variedades que fueron caracterizadas como adaptables a ambientes de alta productividad. Por otro lado, aquellas variedades cuyo índice ambiental está por debajo de 0,95 son consideradas como adaptables a ambientes de baja productividad. Y aquí vemos las variedades que en el gráfico se ubican a la izquierda de la línea punteada roja, tienen estas características. Entonces vemos que DM60 y 62, RA659, BIO 6.51 y GSA 019/11 fueron identificadas como variedades adaptables a ambientes de baja productividad. Y las variedades que están entre el medio de lados de líneas de punta son estables o sin una adaptación específica. Pero nosotros ya habíamos visto que mediante el análisis de Shukla habíamos identificado cuáles son las variedades estables. Entonces, aquí en este gráfico, las variedades que tienen un asterisco al lado son justamente esas variedades que resultaron estadísticamente estables. Entonces lo que podemos ver es que NS6120, NS6248 y S6211, M66MS01 son todas variedades que tuvieron un rendimiento destacado por encima con un alto potencial productivo y con un comportamiento estable. Y vemos que DM60 y 62 es una variedad que también resultó estable, con un buen potencial de rendimiento, pero aparte tuvo la particularidad de que en ambientes de baja productividad mantuvo su rendimiento. Llegó el momento de la pausa. Al volver vamos a continuar escuchando al ingeniero Gerardo Quintana.